Buenos días niños, ¿cómo están? Espero muy bien. Reciban el cordial saludo de su profesor Juan Mendoza. Quiero darles la bienvenida a las clases virtuales y para ello les voy a pedir que presten mucha atención y guarden mucho silencio para que puedan entender. Si tienen alguna duda, pues luego van a poder repetir el video. Y si aún así les queda alguna interrogante, me la hacen llegar a través de los mensajes. Así que empecemos. Muy buenos días niños, bienvenidos a una clase más de geometría en la cual vamos a practicar ejercicios con las líneas notables de los triángulos y vamos a practicar ejercicios de altura y bisectriz. Muy bien, vamos a desarrollar este ejercicio, el número 1. Nos dice que en la figura, en este triángulo que nos dan acá, nos dicen que BH, el segmento BH, es altura de este triángulo. Nos piden calcular alfa o beta menos alfa. Muy bien. Vemos que esta altura nos separa este triángulo en dos triángulos más pequeños. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos también que la altura viene en forma perpendicular, ¿no es cierto?, a la base del triángulo. Entonces, si viene en forma perpendicular, aquí nos va a formar un ángulo de 90 grados. Muy bien, y eso nos va a ayudar a desarrollar o a poder hallar la incógnita de alfa, porque en este triángulo ABH que se ha formado, tenemos dos ángulos, este mide 90, 70 y la incógnita de alfa. Podemos despejar a través de la medida de los ángulos internos de un triángulo. Muy bien, vamos a despejar. Entonces podemos decir que alfa, vamos a ver, podemos decir que alfa más 70 grados más 90 grados va a ser igual a 180 grados. ¿Sí? Continuamos y decimos que alfa más 160 es igual, vamos a escribirlo bien, es igual a 180 grados. Seguimos desarrollando y podemos decir que alfa es igual a 180 menos 160 sería 20 grados. Y acá tendríamos hallada nuestra primera incógnita. Muy bien, ahora ya tenemos alfa y también vemos, vamos a darnos cuenta que si mide este ángulo 90 grados hacia la derecha, también, o hacia la izquierda, también va a medir 90 grados hacia la izquierda. Ok, entonces el otro triángulo BHC, ¿sí?, tiene 90 grados, 35 grados y el ángulo beta. Y ya podemos despejar beta. Vamos a despejar beta por el lado derecho. Y decimos así que beta, ¿sí?, más 90 grados, vamos a escribirlo bien, beta más 90 grados más 35 es igual a 180 grados. Muy bien, seguimos operando y despejamos beta. Vamos a decir que beta más 90 más 35 es 125 grados, es igual a 180. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces y podemos decir que beta es igual a 180 grados menos 125 y concluimos diciendo que 180 menos 125 es igual a 55. Entonces beta es igual a 55 grados.
Y aquí tenemos nuestra segunda incógnita hallada. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos piden aquí? Nos piden hallar beta menos alfa. ¿Sí? Entonces vamos a ver y vamos a reemplazar. Beta sería 55 menos, vamos a escribirlo. Beta sería entonces 55 menos alfa, que vendría a ser 20. Y esto sería igual a 35 grados. Muy bien. Y eso sería nuestra respuesta. ¿Qué hemos hecho? Hemos despejado alfa a partir del dato que nos dio la altura. ¿Sí? Y utilizando la propiedad de los triángulos, que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Lo mismo hemos hecho para despejar o hallar hallar beta. ¿Sí? Entonces pudimos resolver o calcular el valor de beta menos alfa. Muy bien, niños, continuamos. Muy bien, continuamos con las líneas notables. En el ejercicio 2 nos dicen que en esta figura debemos determinar el valor de alfa. ¿Sí? Vamos a determinar el valor de alfa y nos dicen, nos dan como datos de que AD es igual a DC. Vamos a ver. Dicen que AD, tenemos este lado, AD es igual a DC. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, y nos dicen que CB es altura. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una altura, ya hemos dicho de que eso va a formar un ángulo. La altura siempre es perpendicular y nos va a dar o nos va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces ese ángulo es recto, mide 90 grados. Muy bien. Entonces, en base a los datos, nos dicen de que este segmento AD es igual al segmento DC. Esto es un triángulo isósceles. Y el triángulo isósceles tiene una característica que tiene dos lados iguales y el tercero vendría a ser la base. Y la base genera también dos ángulos iguales. Entonces aquí nosotros tendríamos un ángulo. También este ángulo valdría, este ángulo de aquí valdría 20 grados, ¿correcto? Vamos a hacerlo. Este ángulo valdría también 20 grados, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, con eso ya tendríamos en este triángulo BCA, podríamos, con la suma de los tres ángulos, podríamos hallar el valor de alfa. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos la suma de los ángulos 90 grados más 20 grados más alfa más 20, porque este ángulo de aquí, ¿cuánto va a valer este ángulo de aquí? Este ángulo de aquí vale alfa más 20, ¿no es cierto? Todo esto vale alfa más 20. Muy bien, entonces allí tenemos los tres ángulos. Vamos a despejarlos. Vamos a despejar alfa. Tendremos entonces 90 grados más nuestro ángulo que es alfa más beta, perdón, alfa más 20, ¿sí? Más el tercer ángulo que es 20. Y todo esto es igual a 180 grados. Muy bien, entonces ahora sí vamos a despejar alfa. Entonces tendríamos alfa
Vamos a escribirlo bien. Tendríamos que alfa más 90 más 20 más 20 es igual a 130 grados. Tendríamos alfa más 130 grados es igual a 180. Seguimos. Entonces tendríamos que alfa es igual a 180 menos 130. Y si seguimos operando, tendríamos que alfa es igual a 180 menos 130 es igual a 50. ¿Correcto? Entonces ya habríamos hallado de esta manera el valor de alfa. ¿Correcto? ¿Cómo es que operamos? ¿Cómo es que hallamos el valor de alfa? Pues sumamos el triángulo grande, los ángulos interiores del triángulo grande, que son el triángulo CBA. En un lado tiene 20 grados, en el otro lado tiene 90 grados y en el otro lado, el otro ángulo, perdón, mide alfa más 20. ¿Por qué mide 20 aquí? Pues según los datos que nos han dado, dice que estos dos lados son iguales y crea un triángulo isósceles donde su base, esto se llama base, genera dos ángulos iguales. Mide 20 grados aquí, el otro lado de la base también mide 20 grados. Sumados a alfa, el ángulo C mide alfa más 20, ¿correcto? Y ahí es donde tenemos los tres ángulos que podemos sumar, ¿no es cierto? Que serían estos de acá. Sería el ángulo de 90 grados, el ángulo de alfa más 20 y el ángulo de 20 grados. Muy bien, niños. Continuemos. Muy bien. A continuación tenemos el ejercicio número 4. Y nos dan un triángulo. Y nos dicen que el triángulo ABC, este triángulo grande, que aquí el segmento AE es igual al segmento ED. ¿Sí? Vamos enumerándolo. Entonces tenemos que este segmento AE es igual al segmento ED. ¿Sí? Muy bien. Vamos viendo. Aquí ya tendríamos el triángulo, este triángulo pequeño, AED. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si tenemos un triángulo con dos lados iguales, es un triángulo isósceles. ¿Sí? Tiene dos lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, el otro lado se le llamaría base. Y la base tiene los mismos ángulos, ¿no? La característica es que estos ángulos miden lo mismo. Entonces, si aquí el ángulo A mide beta, ¿cuánto mediría en este triángulo el ángulo BD? Mediría también beta. ¿Correcto? Vamos a escribirlo. Entonces, este ángulo de aquí mediría, vamos a escribiéndolo bien, este ángulo de aquí mediría beta. ¿Correcto? También sería beta. Muy bien. Entonces, ya tenemos el ángulo de acá. Si este ángulo mide beta y este ángulo interior también mide beta, podemos hallar este ángulo de acá, el ángulo E, que sería del triángulo AEB-AED. Este ángulo sería un ángulo externo. ¿Correcto? Sería un ángulo externo. Este ángulo de aquí sería el ángulo externo. Y por el teorema, uno de los tres teoremas de los triángulos dice que el ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos no colaterales o no adyacentes, ¿no es cierto? Entonces, E vendría a ser igual a beta y beta, sumar beta más beta. Este ángulo mediría 2 beta, ¿correcto? Muy bien. Vamos a escribir el ángulo.
este ángulo mediría 2 beta. Vamos a escribirlo bien para no confundirnos. Mediría 2 beta. ¿Sí? Repito, ¿por qué mide este ángulo 2 beta? Porque este ángulo de aquí es un ángulo que está fuera del triángulo AED. ¿Sí? Y el ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. Entonces ya hemos hallado el ángulo E, ¿correcto? Tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo D. Perfecto. Ahora, si seguimos leyendo, dice que AE es igual, el lado AE es igual al lado ED. ¿Sí? Acá está. Y también es igual al lado DC. ¿Cuál es el lado DC? Este de acá. Entonces, este lado mide lo mismo que este lado de acá, que el lado ED, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo. Entonces, si mide lo mismo, ¿qué cosa es lo que tendremos aquí? El triángulo EDC, ese triángulo, es equilátero, tiene dos lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, tiene una base. Y la base genera dos ángulos iguales. Entonces, este ángulo pequeño, ¿cuánto mediría? Mediría lo mismo que el otro ángulo, triángulo, ¿no es cierto? Mediría 2 beta, ¿correcto? Vamos a escribirlo. El ángulo de acá, vamos a escribirlo bien. Este ángulo, ¿cuánto mediría? Pues también mediría 2 beta, ¿sí? Vamos a escribirlo bien. Mediría 2 beta. Correcto. Ahora sí, ya tenemos, ya podemos ver el triángulo grande que es ACB, ¿sí? ACB, ya podemos ver. Nos dicen que CB es altura. Entonces, ¿qué cosa genera la altura? Vamos a ver que la altura genera un ángulo, es perpendicular, ¿no es cierto? Entonces genera un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces ya tendríamos aquí nuestros tres ángulos del triángulo grande, ¿no es cierto? Este ángulo valdría beta, este ángulo valdría 90 grados y este ángulo C valdría 24 más 2 beta. Entonces, si nos piden hallar beta, vamos a despejar beta de esta manera. ¿Sí? Vamos a ver ahora sí el triángulo grande ACB. ¿Correcto? Vamos a ver. Vamos a sumar los tres ángulos. Beta, el ángulo 90 y el ángulo C que es 2 beta más 24. ¿Correcto? Vamos a hacerlo así. Entonces, vamos a marcar aquí. Vamos a decir que este ángulo de aquí, vamos a trazarlo. Así, este ángulo de aquí mide, vamos a escribirlo, este mide 2 beta más 24, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar y tendríamos que beta, vamos a hacerlo con otro color, tendríamos entonces beta más 2 beta más 24, que sería el otro ángulo, más, perdón, 90 sería igual a 180 grados. ¿Sí? Vamos a despejar. ¿Qué seguiría a continuación? Beta más 2 beta sería 3 beta más 24
más 90 sería 114. Todo esto igual a 180 grados. Seguimos. Podemos decir que 3 beta es igual a 180 grados menos 114. Para que nos quede 3 beta igual a 66. Entonces 3 beta es igual a 66. Vamos a despejar beta. Tenemos que beta es igual, vamos a escribirlo bien, 3 beta es igual a 66 sobre 3, ¿no? Pasa, el factor 3 pasa de multiplicar al otro miembro a dividir, ¿sí? Entonces tendríamos aquí tercia 31, tercia 66, tendríamos 22. Y aquí tendríamos el resultado, que sería beta igual a 22, ¿correcto? Vamos a escribirlo. Beta es igual a 22. Correcto. Muy bien. Ya saben, a través de los datos hemos encontrado que este triángulo pequeño es isósceles. Por lo tanto, tiene dos ángulos iguales. Los ángulos de la base son iguales. Así también hemos hallado el triángulo en el triángulo EDC, que es isósceles y que su base tiene dos ángulos iguales. ¿Sí? ¿De dónde hemos hallado el resultado del ángulo E? ¿De dónde hemos hallado? Ni de 2 beta. Pues de la propiedad de los triángulos, que nos dice del segundo teorema que, o el tercer teorema, que el ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes, que no están al lado del ángulo exterior. Muy bien. Entonces, con eso hemos podido hallar los tres ángulos del triángulo mayor, que está acá, ¿sí? Y por la propiedad que tiene la suma de los ángulos internos de un triángulo, sabemos que la suma de los ángulos es 180 grados y pudimos despejar la incógnita beta. Muy bien, niños. Continuamos. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 3 de líneas notables. Nos dice así el ejercicio. Sabemos que en el triángulo ABC, que el segmento CD, ese acá, es bisectriz. Obviamente bisectriz del ángulo C. ¿Qué cosa es bisectriz? Va a partir el ángulo C en dos lados iguales, en dos mitades iguales, ¿sí? En dos ángulos iguales. Entonces, si partió por la mitad, en dos partes iguales, nos dice que este ángulo es 15 grados y el otro ángulo también va a tener que medir, pues ¿cuánto? Este ángulo de aquí, vamos a hacerlo bien, este ángulo también mide 15 grados, ¿sí? Vamos a escribirlo. Mide 15 grados. Vamos a escribirlo bien. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo C? El ángulo C va a medir 30 grados. Y si nos pide despejar alfa, pues vamos a poder medir alfa más el otro ángulo que es 70 más el otro ángulo que es 30. ¿Y cuánto miden los tres ángulos internos de un triángulo? Miden 180 grados. Y ya podemos despejar. Seguimos y decimos que alfa más 100 es igual a 180 grados. Y si continuamos diciendo que alfa va a ser igual a 180 menos 100. Y tendríamos que alfa es igual a 180 menos 100 sería 80 grados. Y aquí tendríamos el resultado, que sería alfa igual a 80 grados.
¿Cómo hemos llegado a esa conclusión? Miren, hemos observado la figura, nos da acá un ángulo de 15 grados, pero nos dice que en este triángulo el segmento CD es bisectriz. Y según la teoría, como lo hemos visto en la clase anterior, la bisectriz corta al ángulo en dos partes iguales. Entonces, un lado es 15 y el otro no nos dan, pero nos dicen que es bisectriz. Allí nos están diciendo que mide 15 grados. Entonces, ¿cuánto valía el ángulo partido? Que se partió valía 15 más 15, o sea 30 grados. Entonces ya tendremos los tres ángulos del triángulo, ¿no? Los tres ángulos internos, 70, alfa y 30 grados. Acá está. 70, alfa, 70 y 30 grados. Muy bien. De esa manera pudimos despejar alfa. Muy bien, continuamos. Muy bien. Seguimos con el ejercicio número 4. Vamos a ver. Ahí está. Ejercicio número 4. ¿Qué cosa nos dice? Dice que de acuerdo a la figura, donde, o sea, esta figura, ¿no? Dice donde AE, el segmento AE y el segmento ED son bisectrices. Determina el valor de beta. Ya, son bisectrices. ¿Qué cosa parten? Por mitad de la bisectriz parten un ángulo, como líneas notables de un triángulo. Van a partir este ángulo A, lo van a partir en mitad, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tendríamos aquí un ángulo, mejor dicho, tendríamos dos ángulos, ¿correcto? Vamos a escribirlos. Tendríamos este ángulo de aquí y este otro ángulo. ¿Cuántos valen? No sabemos. Vamos a ponerle que vale alfa y este también vale alfa. ¿Sí? Vamos a escribir bien el segundo alfa. Vale alfa. ¿Sí? Ya vale alfa. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo de aquí? 2 alfa. ¿Correcto? Muy bien. También nos dice que ED es bisectriz. ¿No es cierto? Aquí tenemos. Entonces, este segmento está partiendo el ángulo E en dos partes iguales. Si este lado vale beta, ¿cuánto vale este lado? También vale beta. Vamos a escribirlo. Entonces, este ángulo de aquí vale beta. ¿Correcto? Muy bien. Listo. De esta manera, nosotros ya podemos saber que podemos hallar alfa. Porque podemos sumar aquí 2 alfa, los ángulos del triángulo grande, ¿no? Del triángulo A, B y C. Podemos sumar este ángulo, el ángulo A, que es 2 alfa, el ángulo B, que es 80 grados, y el ángulo C, que es 40 grados. Y despejamos alfa. Vamos a hacerlo. Decimos entonces que tenemos 2 alfa, vamos a escribirlo bien, 2 alfa más 80 grados más 40 grados. Todo esto es igual a 180 grados. Seguimos y vamos a decir que 2 alfa es igual más 80 más 40 es 120 grados. Y esto va a ser igual a 180. Seguimos, vamos a decir que 2 alfa es igual 180 menos 120 sería 60 grados. Despejamos alfa y tendríamos que 60 entre 2 es igual a 30 y hallaríamos el valor de alfa. ¿Cuánto vale alfa?
vale 30 grados. ¿Sí? Entonces el ángulo A vale 30 grados. Muy bien. Ahora nos piden hallar beta. ¿Sí? Entonces, este ángulo pequeño, este triángulo pequeño, el triángulo AEC, ¿sí? Vamos a ver AEC. Vamos a escribirlo. El triángulo AEC, aquí es igual, mide alfa más 2 beta más 40. ¿Correcto? ¿Y qué es igual a esto? Es igual a 180. Vamos a escribirlo. Es igual a 180. Vamos a poner acá. Es igual a 180 grados. Si seguimos despejando o seguimos reemplazando, tendremos que alfa es 30, ¿no es cierto? Entonces tendremos aquí 30 más 2 beta más 40 es igual a 180 grados. Ahora sí, seguimos y tendríamos 2 beta más 70 es igual a 180 grados. Entonces, seguimos y decimos que 2 beta es igual a 180 menos 70 sería 110 grados. Despejando beta tendríamos 110 entre 2, beta sería igual a 55 grados. Vamos a escribir bien. 55 grados. Muy bien. Entonces, repasemos y vamos a ver que en el primer triángulo, en este triángulo grande, el triángulo ABC, hemos hallado, según los datos, nos dicen que la primera bisectriz ha cortado el ángulo A, no sabíamos cuánto medía, le hemos asignado una letra, que es la letra alfa, entonces el ángulo A mide 2 alfa, ¿sí? El ángulo A va a medir 2 alfa, aquí está el primer ángulo. El segundo ángulo del triángulo ABC sería 80 grados, aquí está 80 grados. Y el tercer ángulo sería 40 grados, ¿sí? Despejamos y hallamos alfa. Luego hemos hallado en el triángulo AEO, ¿sí? ¿En cuál triángulo? En este triángulo de acá. El triángulo AEC, ¿sí? En ese triángulo. Hemos hallado el valor de beta. Alfa ya sabíamos que medía 30 grados. El otro ángulo mide 40 y el otro ángulo mide 2 beta. Aquí está. Alfa que mide 30 grados. El otro ángulo mide 2 beta y el otro 40. ¿Cuánto miden los tres ángulos internos de un triángulo? 180. Despejando beta tenemos que es igual a 55. Muy bien. Continuamos. Muy bien, niños. Continuamos con el ejercicio número 5. Y nos dicen que en el triángulo ABC, BE, el segmento BE es altura. Entonces, sabemos que la altura nos genera un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Cuánto mide este ángulo? 90 grados. Este mide 75, o sea, este es un triángulo rectángulo. ¿Sí? En el triángulo ABE
tenemos 75 grados, 90 grados y aquí una incógnita. Vamos a decirle que esto vale X. Vamos a decir que vale X. Vamos a ponerle otro valor. Eh, Vamos a decir que vale, sí, X está bien. ¿Sí? Ya esto vale X. Muy bien. Listo. Entonces podemos despejar X. Vamos a hacerlo. ¿Correcto? Entonces decimos que X más 75 grados más 90 grados. Vamos a escribirlo bien. Más 90 grados va a ser igual a 180. ¿Correcto? Despejando X tenemos que X más 165 es igual a 180 grados. Y aquí tendríamos que X es igual 180 menos 165 es igual a 15. ¿Correcto? Y aquí tendríamos el valor de X. ¿Cuándo vale X? X vale 15 grados. ¿Sí? 15 grados. Vamos acomodando aquí. Vale 15 grados. Perfecto. Vamos a escribirlo bien. X vale 15 grados. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice que BE es altura y BD es bisectriz. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos BD. Esta BD, este segmento va a dividir el ángulo B en dos partes iguales. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son esas partes? Esta es la primera, lo voy a subrayar. ¿Sí? ¿Cuánto mide el primer lado? El primer lado mide 15 más alfa. ¿Cuánto medirá el segundo lado? Este lado de acá va a medir también, pues, 15 más alfa. ¿Correcto? ¿Sí? Vamos a escribir bien alfa. Muy bien. Esto también va a medir 15 más alfa. Entonces, ahora sí, vamos a mirar el ángulo, el triángulo entero, el triángulo A, B, C. ¿Cuánto mide? Mide en un lado, el ángulo A mide 75 grados, el ángulo C mide 45 y el ángulo B mide 15 más alfa más 15 más alfa. ¿Por qué? Porque la bisectriz ha cortado B en dos lados. En el lado derecho está 15 más alfa y el lado izquierdo 15 más alfa. ¿Correcto? Entonces vamos a sumar. Vamos a decir así, que en el triángulo A, B, C, la suma de sus ángulos internos, que son 75 grados más 15 más alfa, ¿correcto? Más, nuevamente, 15 más alfa, vamos a escribirlo bien, más, y el otro ángulo sería 45 grados. Todo esto es igual a 180 grados. Vamos a escribirlo bien o correctamente para que se vea mejor. Tenemos los ángulos
75 grados, más el otro ángulo es 15 más alfa, ¿sí? Más 15 más alfa, y el tercer ángulo 45 grados, y todo esto es igual a 180 grados. Muy bien, ahí estaría nuestra ecuación. Continuamos desarrollando. Entonces tendríamos, si sumamos todas las alfas, tendríamos alfa más alfa, tendríamos 2 alfa. Si tendríamos 15 más 15 es 30, más 75, sí, sería 2 más 45 sería 2 alfa más 150. Todo esto igual a 180 grados. Continuamos. Tendríamos que 2 alfa es igual 180 menos 150, 30 grados. Si despejamos alfa, tendríamos que alfa es igual a 15, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ya tendríamos aquí el valor de alfa, ¿correcto? ¿Cómo hemos hallado el valor de alfa? Pues nos dijeron que primero que B es la altura nos generó el ángulo recto, y en el triángulo ABE pudimos hallar el lado o el ángulo que nos faltaba, que es 15, ¿correcto? Luego nos dijeron que BD es bisectriz, lo que quiere decir que el ángulo B está cortado por la bisectriz en dos partes iguales. A la derecha mide lo mismo que a la izquierda. ¿Cuánto mide a la izquierda? Mide alfa, aquí nos dice, y X que mide 15. Entonces el lado izquierdo mide 15 más alfa y el lado derecho también mide lo mismo, ¿correcto? Entonces el ángulo B mide 15 más alfa, aquí está, 15 más alfa más 15 más alfa, que sería 2 alfa más 30, ¿correcto? Y el ángulo A mide 75 y el ángulo C mide 45 grados. Ahí están los tres ángulos internos del triángulo ABC. Hemos despejado y tenemos como resultado que alfa es igual a 15. Muy bien, niños, continuamos. Muy bien. Tenemos el ejercicio número 4. En esta figura, ¿sí? Miren, tenemos un triángulo mayor. Tenemos varios triángulos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el triángulo mayor, 7. ¿Sí? Aunque acá también tenemos otro triángulo. Bueno. Dice que en esta figura RA, donde está RA, el segmento RA, el segmento PBE y el segmento QC son medianas. ¿Qué quiere decir? Que este segmento está dividiendo el lado o los lados en mitades iguales. ¿Sí? Calcular el perímetro. ¿Cuánto mide la suma de los tres lados? ¿Correcto? Muy bien. Vamos a identificar. Entonces, nos dice que PA, vamos a explicarlo. A ver, RA es mediana. ¿Qué quiere decir? Que mide esta parte en dos partes iguales. Entonces, estas dos partes son iguales. ¿No es cierto? ¿Cuánto mide aquí? Pues acá mide también 7 centímetros. Muy bien. También nos dice que aquí estas dos partes son iguales. 5 centímetros porque esta es su mediana, ¿no es cierto? Y aquí también va a valer o va a medir 5 centímetros. También tenemos aquí dos partes iguales. QC divide a PR en dos partes iguales. ¿Cuánto va a medir acá?
9. Muy bien, 9 centímetros. A ver, ojo al piojo. ¿Por qué mide 7 centímetros? Porque AR o RA es mediana y está partiendo este segmento en dos partes iguales. Una parte vale 7, aquí nos dicen, la otra parte también va a valer 7. PB está dividiendo el segmento QR o el lado QR en dos partes iguales. Una parte vale 5 centímetros, aquí nos dicen. La otra parte también va a valer 5 centímetros. Lo mismo para este lado PR. Nos dice que un lado vale 9 centímetros y la mediana nos da la mitad, la parte igual, ¿no es cierto? También vale 9. Ahora que nos piden el perímetro, o sea, sumar todos los lados. Oh, qué fácil. Vamos a sumar entonces. Y tenemos 7 más 7 más 5 más 5 más 9 más 9. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí tendríamos que sumar todos estos lados, ¿no? Aquí tendríamos 14 más 10 más 18. Aquí tendríamos 24. Vamos a escribir bien ese signo más. 24 más 18. Y esto sería igual a... Bueno, todo esto es el perímetro, ¿no es cierto? Entonces tendríamos aquí que el perímetro es igual a 42. Correcto. Muy bien, niños, continuamos. Muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio número 1. Nos dice que en la figura, si L es mediatriz, ya no mediana. ¿Mediatriz de qué? De CB, de este lado. ¿Sí? De este lado. Hallar el valor de alfa. Bueno, ¿cuál es una de las características de una mediatriz? Una mediatriz genera un ángulo de 90 grados, ¿correcto? Entonces aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Muy bien. ¿Cuánto mide esto? Mide 90 grados. Vamos a colocarlo aquí, que mide 90 grados. Vamos a escribirlo bien. 90 grados. Muy bien. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Nos piden hallar el valor de alfa. Miren, ¿ah? L es la mediatriz, este segmento, ¿no? Muy bien, acá tenemos 90 grados. Ya nos ha formado un triángulo. ¿Lo vemos? ¿Sí? Nos ha formado este triángulo. Aquí mide el triángulo 90 grados, aquí mide el triángulo 36, perdón, 36 grados. ¿Y aquí cuánto mide? Pues son ángulos opuestos, ¿sí? Este ángulo mide lo mismo que mide el opuesto. ¿Cuánto mide el opuesto? Pues mide alfa, perdón, tita, ¿sí? Entonces este ángulo de aquí también es tita. Vamos a ponerlo, este ángulo es tita, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya tenemos los tres ángulos. ¿Qué podemos decir de esto? Podemos decir que 36 grados más 90 grados, ¿correcto? Vamos a escribir bien. Más 90 grados más tita es igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Sí? ¿Por qué 180 grados? Pues ya sabemos, porque es una de las características de un triángulo. Que sus ángulos internos miden 180 grados. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, continuamos. Y podemos decir que tita
más 90 más 36 sería 126, es igual a 180 grados. Dejando tita, tenemos que tita es igual 180 menos 126 es igual a 54 grados. Y así hemos hallado el valor de tita. ¿Cómo lo hemos hallado? Miren, pues nos dicen que L, ¿sí? La recta L es mediatriz de CB, de este lado. Y como es en este lado, pues siempre va de forma perpendicular, generando un ángulo de 90 grados. Luego de esto, sabemos que este ángulo de 90 grados aquí ha generado un triángulo pequeño, ¿no? Y uno de esos ángulos es 36, el otro es 90, y el tercer ángulo del triángulo también mide tita. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo opuesto que nos da la figura, que mide tita, ¿sí? Entonces tita es igual a su opuesto ángulo, que es tita. Por eso tenemos la medida de los tres ángulos. ¿Cuáles son esos tres ángulos? Acá está, 36, 90 grados y tita. ¿Correcto? Muy bien, continuamos. Muy bien, niños. Seguimos. En el ejercicio número 3 dice, en el triángulo ABC, atentos, acá tenemos el triángulo ABC. Dice que se dibuja la mediatriz L, la recta, con esta recta, ¿no? L. Determinar el valor de beta. Perfecto. ¿Qué cosa es la mediatriz? Dice que se genera desde un lado en forma perpendicular. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que forma un ángulo de 90 grados. ¿Correcto? ¿Cuánto mide esto? Pues mide 90 grados. ¿Está bien? 90. No 96, ¿ah? No me digan, profesor, eso es 96. ¿Ya? 90 grados. Entonces, nos piden hallar el valor de beta. Muy bien. Para poder hallar el valor de beta del triángulo ABC, necesitamos hallar los ángulos internos. Tenemos este ángulo que vale, el ángulo A vale beta, el ángulo B vale 80 y el ángulo C no sabemos cuánto mide, pero como ya sabemos que la mediatriz nos ha dado 90 grados y tenemos un ángulo pequeño 45, entonces tenemos aquí un pequeño triángulo con dos datos y una incógnita, ¿no es cierto? ¿Cuánto valdría este ángulo? Fácil. Este triángulo pequeño vale 180 grados, la suma de los ángulos internos aquí tenemos 90 y entre estos dos tendríamos dividido 90 también. ¿Sí? Entonces 45 y aquí sería, ¿cuánto le falta? O 90 más 45 sería 135. ¿Cuánto le faltaría para llegar a 180? Pues 45. ¿Sí? Este ángulo mide 45 grados. Vamos a escribirlo. Este ángulo mide 45 grados. Muy bien. ¿Qué cosa nos piden aquí? Hallar beta. Entonces ya tendríamos los tres ángulos del triángulo mayor. Entonces diríamos beta más 80, ¿sí? Más 80 más 45 es igual a 180 grados. Lo mismo que hacemos para todos los triángulos. Muy bien. Continuamos y despejamos y diríamos que beta más 125 es igual a 180 grados. Continuamos y decimos que beta es igual 180 menos 125 sería 155 grados. Y ahí tendríamos el resultado de beta. ¿Correcto? Como lo hemos hallado, pues ya hemos visto, nos ha servido la mediatriz, ¿no es cierto? Nos ha dado un ángulo de 90 grados y en este triángulo pequeño pudimos hallar el ángulo C.
que mide 45 grados. Una vez que tenemos este valor, podemos hallar o calcular en el triángulo mayor o más grande, despejar el valor de beta. Muy bien, niños, continuamos. Muy bien, niños, atentos a este ejercicio. Dice que en esta figura, ¿ya? Observemos esta figura. Dice que si L, este segmento L, es mediatriz de PS. ¿Qué quiere decir mediatriz? Pues quiere decir nada más que, vamos a ver, este lado es igual a este lado de acá, ¿sí? Y también que tiene un ángulo o parte de ese lado en forma perpendicular, entonces genera un ángulo de 90 grados, ¿correcto? Miren, si estos dos lados son iguales, ¿sí? Acá hay dos triángulos iguales, ¿no es cierto? La altura es la misma para ambos triángulos, ¿sí? Entonces tiene este lado igual, este lado es igual al otro, la altura es la misma, los lados son los mismos, entonces la hipotenusa o este lado más grande, el cateto más grande, va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces también tendríamos aquí, perdón, que este lado de acá vendría a ser igual a este lado de acá, ¿correcto? Sería un triángulo isósceles. Muy bien. Ahora vamos, aquí dice IM, este segmento M, es mediatriz de RS. Lo mismo. Miren, ¿ah? Tenemos aquí que R, que este segmento es igual al segmento de aquí, ¿correcto? Entonces, miren, se generó dos triángulos, dos partes iguales, miden lo mismo, tienen la misma altura, M, ¿no es cierto? Entonces, ambos lados de aquí son iguales. Si este lado es igual a este lado, ¿sí? Vamos a colocarlo. Estos lados son iguales, ¿correcto? Entonces, QR es igual que QS y es igual acá que QP. Entonces, 23 grados es igual aquí a 3A más 5 centímetros. Y nos piden, ¿qué cosa nos piden? Hallar el valor de A, o sea, el valor de esta ecuación. Es una igualdad. Vamos a despejarla. ¿Correcto? Miren, ¿de dónde partimos? De la mediatriz, ¿no? Sabemos que la mediatriz genera un ángulo de 90 grados. Sabemos que genera parte por mitad de este lado. Entonces tenemos una altura, ¿sí? Que es la misma para los dos triángulos. Tiene los mismos lados. Y sabemos que los lados PQ y QS miden lo mismo, ¿sí? Muy bien. Después pasamos con el segmento M, ¿sí? Que también parte en dos lados iguales, ¿correcto? Ahora vamos a hacer la igualdad de los lados. 23 centímetros es igual a 3A más 5 centímetros. Vamos a desarrollar esa igualdad. Muy bien. Comenzamos entonces. Y dice 3A más 5 es igual a 23. Seguimos y decimos que 3A es igual a 23 menos 5. ¿Correcto? Aquí tenemos que 3A es igual a 18. Vamos a escribir bien ese 18. Tenemos por último que A es igual a 18 sobre 3. Para que nos quede A es igual a 6. ¿Correcto?
Entonces el valor de A es igual a 6. Muy bien, niños, continuamos. Bueno, hasta aquí las clases de hoy y es para que ustedes puedan nuevamente revisar y estudiar y a la vez aprender lo que hemos visto. Para ello van a tener que desarrollar su cuestionario y si tienen alguna duda, ya saben, pueden volver a repetir el video en el punto donde tienen la duda y si no, me hacen llegar la consulta a través de mensaje.